Some Seminarians es presentado con orgullo por la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de San Antonio. Bienvenidos una vez más a un episodio de Some Seminarians Podcast. Estamos aquí el día de hoy, un servidor, Edgar Hernández. Estoy con Daniel Delgado y Guillermo Cruz. Estamos muy emocionados, como siempre, de hablar con ustedes sobre temas muy importantes. Y en esta cuarta temporada de los podcasts estamos hablando de las virtudes cardinales. ¿Algo que tengas que decir sobre esto, Daniel? Sí, no, pues en primer lugar yo creo que las virtudes cardinales en general pues nos ayudan en la vida moral, pero también en la vida espiritual como cristianos, que es una parte pues fundamental en nuestro caminar como discípulos y como miembros de la iglesia también. No sé qué piensas al respecto. Sí, también pienso que son temas muy importantes que tenemos que considerar para nuestra vida cristiana, para nuestra vida diaria. Y específicamente el día de hoy vamos a tomar dos virtudes que son verdaderamente importantes, que es la prudencia y la templanza. Son virtudes que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida espiritual y cómo poder crecer más como cristianos. Sí, yo creo que pues ser prudente en este tiempo es una de las cosas también complicadas, ¿no? Sobre todo. Pero pues la doctrina de la iglesia siempre nos ha instruido en cómo ser prudentes. Y, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en el número 1806, nos habla de la prudencia. Dice que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir. Yo creo que esa es una palabra clave. Discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Es la prudencia, dice, quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Creo que esa definición que tú dijiste está muy adaptada a nuestras situaciones actuales o a las situaciones que enfrentamos día a día, porque necesitamos que tener una guía. Nosotros siempre estamos buscando a qué referirnos. Y si tenemos la prudencia en nuestras vidas, tenemos esa guía y esa dirección a la que tenemos que buscar, que no es fácil, pero siempre implica ese discernimiento diario que tenemos que tener para cada una de las virtudes. Exacto, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Memo, y también añadiendo un poco la importancia y basándonos en la definición que leíste, Edgar, que leíste cómo es el discernimiento de la conciencia a la luz de la razón, porque pues yo pienso que esto pues es propiamente una invitación, ¿no? para los, en realidad, los hijos de Dios, ¿no? Que como seres pensantes, pues hacer uso de esa razón, es decir, el elegir qué es lo que mejor nos conviene. Y sí, yo considero que pues la prudencia es, como bien ustedes dicen, es una guía, ¿no? Sobre todo para nuestras acciones que realizamos. Ser prudente, pues es saber el momento en que tenemos que actuar de esta manera, dependiendo de la situación, dependiendo del contexto. Y pues la prudencia considero que pues es como la guía de otras virtudes también, ¿no? Porque ser prudente también pues nos hace actuar con justicia. Ser prudente también nos hace actuar con templanza. Y como les decía, pues esta palabra clave que es el discernimiento siempre tiene mucho que ver, ¿no? Porque cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras acciones, sobre lo que hacemos día a día, pues yo creo que ese es como el inicio para poder ser un hombre prudente, ¿no? Exacto. Pero quisiera preguntarles, no sé, algún ejemplo en concreto para que las personas pues sepan distinguir bien pues esta virtud de la prudencia. ¿Cómo le pudiéramos nosotros explicar a la gente qué es la prudencia? A lo mejor poner como ejemplo a alguno de los santos, alguna persona en particular o alguna experiencia de su vida que ustedes tengan. No sé, Daniel, algo que quieras compartirnos. Sí, yo creo en particular, bueno,
como mencionamos, ese ejercicio del discernimiento y de la voluntad nos llevaría entonces a descubrir un cierto punto medio entre la trivialidad y una cierta exageración, ¿no? O un cierto exagerar el punto de ver de la moral. Sin embargo, hemos visto ya en muchos casos la vida de los santos, ¿no? Que en algunos no necesariamente eran exactamente santos en algún tiempo de sus vidas, pero tuvieron siempre esa disponibilidad y apertura a poder a convertirse, ¿no? Al camino que Dios los llamaba. Entonces yo pienso en ese sentido en particular, pues la prudencia, ¿no? Y la templanza, que entran ahí para hacer un papel muy importante en sus decisiones posteriores. En lo personal, yo quisiera un ejemplo que se me viene ahorita a la mente sobre la prudencia, es el ejemplo de San Francisco de Sales, esta persona que llegó a ser obispo y cómo llevó su vida de una manera muy prudente. Él tuvo una gran experiencia pastoral y una sabiduría en cómo aplicar esto. Cuenta la historia de que era una persona con un carácter muy fuerte y al estar en su oficina la gente le llegaba y esta persona sabía cómo controlarse. Cuando le llegaban noticias que no le parecían, sabía controlarse y dar un apoyo pastoral. A pesar de que su carácter o su forma de ser eran un poco agresivos, él sabía dirigirse con prudencia, sabía dirigirse con una amabilidad que la gente nunca notó que tenía esa forma un poco agresiva interiormente, esas pasiones. Y él sabía con prudencia cómo tratar a los demás, al grado que ni siquiera llegaron a notar que tenía esa dificultad. Y para mí es un ejemplo de una prudencia increíble en el ministerio y que es muy importante para nosotros hoy en día saber cómo ser prudentes, cómo saber controlar nuestros comentarios, cómo dirigirnos a las personas. A veces queremos decir lo que queremos decir nosotros sin importar qué piense el otro. Y creo que esa es una virtud que debemos de trabajar mucho. Exacto. Y eso me resultó también una pregunta que se adapta precisamente al contexto cultural en el que vivimos. Y sería, ¿cuáles son los retos que tenemos para la vivencia de las virtudes, en particular en la prudencia y en la templanza en el mundo sociocultural en el que vivimos? Para el hombre moderno, o el hombre contemporáneo. Claro, yo creo que aplicando ya, como tú dices, esta virtud de la prudencia, sobre todo pues en la vida actual, en donde nos encontramos ahora, pues tú sabes que vivimos en una sociedad donde pues todos vivimos rápido, queremos tener todo a nuestra disposición, nuestras ideas, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos siempre pues es de manera rápida. No nos damos ese tiempo para de verdad hacer un discernimiento, hacer una reflexión de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Y yo pienso entonces aquí que un elemento clave de la prudencia pues es también saber en qué momento actuar y pues darnos ese tiempo para ir reflexionando en todo lo que tenemos que hacer. Y ya ustedes bien lo decían, ¿no? Con la vida de los santos, pues yo creo que podemos ir analizando de uno por uno y pues vemos que ellos, todos, pues siempre han tenido diferentes acciones que demuestran pues la prudencia en sus vidas. Por ejemplo, estoy pensando ahora, no sé, en San Juan Pablo II, que fue un papa. Yo creo que el papado y sobre todo los papas que han sido santos, pues han tenido esta prudencia, sobre todo en su ministerio, saber en qué momento hablarle a la iglesia de ciertos temas y dar estas orientaciones pues para todos los fieles. Y pues ya que ustedes estaban, bueno, que hemos estado también tratando esta otra virtud, pues es la virtud de la templanza. Yo creo que esta es un poco como menos conocida, ¿no? Por la gente, a diferencia de la prudencia. Decimos, pues sé prudente, pero pocas veces decimos sé templante, como que es menos conocida esta virtud. Y nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1809, dice que la templanza es la virtud moral
que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Estamos hablando ahora pues de una disciplina, ¿no? De cómo controlar nuestros placeres, tanto corporales como materiales también. No sé que ustedes si tengan algo que decir al respecto de la templanza. Sí, creo que tomas un punto muy importante porque, y relacionado a la prudencia, ¿cómo podemos controlarnos a nosotros mismos? Creo que estas dos virtudes son un ejercicio de autoconocimiento de nosotros mismos. Sinceramente, conocer nuestras debilidades y conocer nuestras fortalezas. ¿Cómo puedo yo utilizar esas debilidades que tengo a mi favor? Y cómo utilizar esas fortalezas que también tengo. Y como mencionábamos, en la sociedad actual vivimos en una cultura que queremos todo rápido. Y a veces estas dos virtudes dedican tiempo, dedican tener un momento antes de actuar. Muy bien nos decían, piensa 2 veces antes de comenzar a hablar. Y creo que eso de la prudencia y la templanza es cómo controlarnos a nosotros mismos. No es evitar las pasiones, sino aprender a tomar un tiempo, reflexionar y tomar una decisión en cómo actuar. Y creo que esa es la clave que nosotros tenemos hoy que ver en estas dos virtudes. Y la templanza, pues ciertamente, es una virtud que implica primero reconocer quiénes somos y después tomar un tiempo para tomar una decisión. Exactamente, lo que dices es muy importante porque podemos pensar que ser templante o practicar esta virtud de la templanza pues es eliminar los deseos, eliminar por completo pues aquello que nos distrae, ¿no? Pero pues es más que nada controlarnos a nosotros mismos y saber, aplicando la prudencia, saber en qué momento actuar de tal manera. Claro, y yo pienso también que es un proceso, ¿no? Es un proceso donde vamos poco a poco, como bien dijeron, primero reconociendo nuestra propia naturaleza humana y lo que ella conlleva, y luego cómo damos ese paso, ¿no? También para vivir esa vida espiritual a la que estamos llamados. Donde pues entraría aquí en juego ahora sí que pues las virtudes y en particular pues la templanza, ¿no? Cómo me puedo yo poner ciertos balances en estas, pues en algo que es natural, pero que a la vez me puede llevar o al pecado o a la gracia. Exactamente. Sí. Sí, creo que Daniel, tú mismo estás tomando un punto muy importante cuando hablamos de la templanza. No es evitar cosas, sino el saber cómo moderar, el saber cómo controlarlos. Y creo que eso es muy importante cuando hablamos de este tipo de virtudes. No evitar cosas, no demonizar o decir esta cosa es mala. Todo lo que Dios ha creado lo ha creado bueno y por un motivo, pero también como nosotros no tomamos esas cosas en exceso. Y creo que eso es la invitación a entender la templanza verdaderamente. Cómo utilizo los bienes, que son bienes, de una manera propia y ordenada. Sí, y en el mundo, como hablábamos ahorita, contemporáneo, donde vivimos, naturalmente hay muchas cosas y muchas ciertas ideologías que pues promueven precisamente un cierto desfase, ¿no? de la vida moral. Aquello que parece anticuado o aquello que parece de tonto, ¿no? Y más por el contrario, pues es Cristo el que nos invita a vivir esto, y que es una sabiduría ahora sí que perenne, ¿no? Una sabiduría que perdura y que claro que se ha vivido por muchos años en la vida de la iglesia. Y hay aquellos pues a los que llamamos santos que nos enseñan que es posible llegar a este estilo de vida. ¿Tienen en mente algún santo que pudieran compartir con? Bueno, mi santo favorito es San Ignacio de Loyola. Y específicamente él, en su desarrollo de los ejercicios espirituales, pues habla precisamente de eso, ¿no? Del discernir el espíritu, de ver por dónde Dios me llama y cómo yo puedo responderle. Lo que implica, claro, todos los actos humanos y el reconocimiento y la vivencia de las virtudes. Para mí el ejemplo que se me viene, creo que es un santo muy popular, es San Francisco de Asís, como un hombre que pudo en la sociedad que él vivía, en un mundo de lujos, de la clase alta, de la Edad Media, supo aprender a renunciar y a buscar la voluntad de Dios,
a renunciar a esos, no sé, a las cosas materiales por seguir el deseo de Dios. Y creo que la templanza en eso nos ayuda a buscar qué es importante en nuestras vidas, reconocer los bienes creados, cómo nos los enfocamos Ujú. y que reconocer que Dios está en ellos y cómo nosotros a través de ellos podemos alcanzar a Dios. No sé, Edgar, ¿tú tengas algún ejemplo de algún Sí, santo también? por ejemplo, en quien estoy pensando ahorita es San Agustín. Mm. Sabemos cómo era su vida pasada antes de acercarse a Dios. Y pues esta conversión que él Ujú. tiene, la verdad que a mí me sorprende bastante, porque imagínense de esta vida pasada que él tenía, precisamente Ujú. de deseos, de cosas que lo alejaban de Dios. Y pues me imagino que él cuando tiene este proceso de conversión y que se acerca a la iglesia y se acerca con Dios, pues yo creo que hubo una lucha pues muy grande con él, ¿no? Y sobre todo pues esta práctica de las virtudes en su vida cotidiana, pues cómo aprendió él a ser templante, a ser prudente y a discernir sobre todo en sus acciones. Exacto. Y como su madre, Santa Mónica, Exacto, sí, ¿cómo también. piensas tú que influyó también en ese sentido? Sí, pues yo creo que ella, Ujú. pues sabemos siempre las madres, nuestros Mm. padres siempre son como los que están siempre, por ejemplo, en este caso, detrás de nosotros y Sí, dándonos sus consejos y enseñándonos. Y pues como en toda persona humana, yo creo que la familia siempre forma exacto. es como una parte pues esencial, ¿no? De todo este proceso de ir aprendiendo las virtudes, porque es de ellos quienes aprendemos también Ujú. siempre. Sí. Pues sí, creo que hablaste de la familia, cómo en Ujú, nuestras familias encontramos esos modelos de templanza y de prudencia que tenemos que imitar. Y Ujú. Daniel creo que tomó al principio que estas virtudes necesitan una formación de la conciencia, que es muy importante. Y Ujú. ciertamente nosotros debemos no solamente quedarnos con lo que aprendemos al día a día de manera natural, sino también cómo nosotros vamos profundizando para Mm. aprender más, cómo vamos educando nuestra conciencia en aquellas virtudes, especialmente la prudencia y la templanza. Qué ujú. cosas Sí. nos benefician o qué cosas son peligrosas Mm. para nosotros, en nuestra vida espiritual. Exacto. E incluso también ya entonces estaríamos hablando aquí de una ética de máximos, sin embargo también en una ética de mínimos podemos también hablar de ciertos valores, ¿no? Ujú, Que nos ayudarían a ser buenos ciudadanos. Pero ujú. entonces el paso siguiente sería cómo podemos no solamente pasar de una cultura del no hacer daño o permanecer simplemente este, neutros, sino Ujú. al qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos dar o qué podemos ofrecer? Que yo pienso que el ofrecer ya entra en el ámbito de las virtudes. Ujú. Y yo creo que pues es importante siempre pues tratar de encontrar la Ujú. manera de aplicar estas virtudes. Por ejemplo, Ujú. nosotros en nuestra formación, yo creo que Sí. la templanza, pues este control y este Ujú. dominio de las pasiones, pues siempre tiene que ser como pues parte de Exacto. nuestra formación. Ujú. También la prudencia, yo creo Ujú, que claro. con- Sí, Memo, estaba pensando, ¿cómo sería el poner en contexto, ¿no? Digo, es bueno el vivir las virtudes, pero ¿cómo los involucramos en la vida comunitaria o en la vida de la iglesia? Ciertamente, para Ujú. mí, antes de la vida comunitaria o vida de la iglesia, es la vida personal. Ujú. Cómo yo mismo voy controlando estos dos tipos de Claro. virtudes. Ujú. Ciertamente, el ejemplo, el uso del Sí. celular. Cómo Mm. yo voy controlando mi tiempo o si lo uso Ujú. de manera que es un bien que se me ha Mm. dado, si lo uso con prudencia, si lo uso para mis trabajos, si lo uso para hacer más efectivo mi trabajo. Y la templanza, que también me ayuda a entender cómo yo mismo voy utilizando estos medios. ¿Los estoy utilizando para un bien, para alcanzar un Sí. bien mayor? ¿O de verdad me estoy desviando un poco más allá? Sí, pues yo creo que, bueno, yo quisiera hablar más sobre la Ajá. prudencia en la formación, ¿no? Yo creo que como en todos los lugares, pues siempre como seres humanos tenemos eh, inconformidades a veces, ¿no? Sí. En lo que vivimos, en cómo actuamos o cómo actúan las demás personas con nosotros. Y
Y ahora que decías tú de de la vida en comunidad, pues ser prudente yo creo que es una de las virtudes Sí. que más se deben de practicar en la comunidad, ¿no? Ujú. Porque pues hay que aprender siempre pues a respetar a los demás, a atender, por ejemplo, sus diferentes opiniones. Todos pensamos de una manera diferente, Ujú. todos opinamos distinto y al final del día, pues la prudencia nos ayuda a respetar y a hacer lo que, am, a saber que pues entre toda la comunidad pues se puede llegar siempre a acuerdos y Claro, y que yo pienso en el fin último, pues sería la santidad, ¿no? Este es sí. el camino hacia. Entonces, pues es importante también como el reconocernos principalmente llamados a la santidad, a esa llamada universal que es el ser santos. Ujú. 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 Sí, cuando tú hablaste de la ética de máximos y de mínimos, encontrar ese punto medio en el que estamos, Ujú. en el punto de moderación que es el que estamos llamados a vivir. Claro, Y la santidad es encontrar nuestras debilidades y nuestras dificultades, debilidades y fortalezas a ese punto concreto, que es ujú, la santidad, el punto medio al que todos estamos llamados, que no es mm, fácil, pero es algo que tenemos que hacer día a día. claro. El abrazar ahora sí que lo que somos, ¿no? Y lo que Ujú. Dios nos invita a hacer y que se una en uno solo. Y es precisamente la función de las demás virtudes, Ujú. no solo la templanza, no solo la fortaleza, sino todas las demás virtudes, la justicia, am, la obediencia, todos estos hábitos, buenos hábitos de la vida cristiana son como, creo yo, como los escalones, ¿no? Que nos van am, haciendo que alcancemos, como tú dices bien, la Sí, santidad. claro. Y pensando ahorita, ya digo, poniendo los fundamentos, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué es algo práctico y conciso que podemos hacer para crecer en estas dos virtudes, que es la prudencia y la templanza? ¿Qué actos en particular nos ayudarían? ¿Qué piensan? Pues yo creo que, bueno, esto es parte pues de nuestra Ujú. vida como cristianos, ¿no? Pero muchas veces es importante pedir hacer oración, sobre Ujú. todo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da estas virtudes. El Sí. Espíritu Santo es el que nos guía. Y yo creo que esto a todos nos ha pasado, pero a veces como que siento yo que tenemos olvidado al Mm. Espíritu Santo. Rezamos al Padre, rezamos al Hijo, a Sí. Jesús, pero el Espíritu Santo también, pues es el que nos Ujú. ayuda precisamente a poder tener pues la habilidad y Mm. la fuerza de ir practicando y de ser disciplinados para poder crear hábitos y que estos Mm. hábitos en el futuro se conviertan en virtudes. Exacto. ¿Y tú, Memo? Sí, ¿Un consejo? consejo de Ajá. cómo aplicar a la vida diaria, pues simplemente desde las cosas básicas, Ujú. el uso del celular, el uso de la comida, Claro. el uso de los medios que tenemos, el uso de nuestro dinero. Todos esos son Ujú. tipos de cómo nosotros podemos ejercitar en esa prudencia y esa templanza a la que estamos llamados. Pero yo también quisiera preguntarles para aquellas personas que nosotros que ya somos seminaristas o aquellas personas que están Sí. discerniendo a la vida religiosa, ¿cómo pueden aplicar estas virtudes concretamente en su camino de discernimiento hacia la búsqueda del sacerdocio o la vida religiosa? ¿Ustedes tienen algún consejo o alguna experiencia que hayan tenido con estas virtudes relacionado a su llamado aquí al seminario? Sí, qué buena pregunta. Y yo pienso que sí, bueno, en cierta manera hemos hablado de eso, pero ya en particular, por ejemplo, en los que son estudiantes, ¿no? Cómo el hecho de cumplir con las obligaciones como estudiante es una práctica que también te va a ayudar a luego este, tener conciencia sobre otras cosas como tu cuerpo o como bien decías tú, las cosas materiales que posees, ¿no? El ser consciente de tus deberes y de tus obligaciones. Ujú. Ujú. Ujú, Yo, por ejemplo, quisiera destacar lo que ya había mencionado. Yo creo que la prudencia pues siempre es como la base para poder tomar decisiones y precisamente pues un joven Ujú. que está pues pensando, que está discerniendo acerca de su vocación, pues yo creo que practicar la prudencia y saber el momento exacto en el que tiene que tomar una decisión, que tiene que actuar, por ejemplo,
alguno de los jóvenes que nos escuche puede estar pensando a lo mejor en la vida sacerdotal, la vida religiosa, Sí. y la prudencia ayuda bastante, pues, en descubrir el momento en el que tenemos que tomar la decisión. Ujú. En lo personal, yo pudiera decir que, puedo decir que la clave en todo esto es la moderación. Sí. Cómo nosotros, para tomar una decisión, sabemos ubicar nuestros tiempos, cómo podemos darle tiempo a Dios para rezar, cómo le damos tiempo a nuestro cuerpo para ejercitarnos, para alimentarnos, y también cómo alimentamos nuestra mente. Siempre tener como un horario en cómo nos ayuda a discernir cada una de estas actividades de manera sana. Y creo que estas dos virtudes, la prudencia y la templanza, nos ayudan a encontrar ese vínculo y esa unión para lograr este objetivo. Porque nuestro objetivo es mayor, que bien lo mencionaste, Daniel, es la santidad, Sí. que eso es lo más importante. Y sí, pues así como hemos discutido, yo creo que la prudencia, la templanza y todas las demás virtudes es algo que alcanzamos pues con la práctica, con la oración también. Claro. Ser conscientes que nuestra vida cristiana pues siempre se debe de basar y de encontrar este fundamento pues en las virtudes, que es lo que, como tú bien decías, nos lleva a la santidad. Pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas Gracias, Guillermo. Yo creo que estas conversaciones son muy útiles para nuestra audiencia, para que pues ellos puedan seguir en la práctica de estas virtudes. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Los invitamos a seguir los demás episodios de Som Seminarian Podcast.